Muy buenas tardes a todos los hermanos, los amigos, quienes, cierto, se conectan para estudiar un poco la palabra del Señor. Cada día aprendimos algo nuevo. Bueno, doy gracias al Señor por este día y por permitirme poder, cierto, estar junto a ustedes y reflexionar un poco, un ratito sobre su palabra. Y como ayer empezamos, ¿cierto?, con estos maravillosos libros de Primera y Segunda de Reyes, los cuales nos muestran y nos cuentan, ¿cierto?, de un periodo el cual nosotros poco conocemos, ¿cierto? Pero aquí nos van a contar sobre el periodo, ¿cierto?, de mayor brillo de Israel, el mejor periodo de Israel, ¿cierto? Fue el periodo de la monarquía de Israel, cuando empieza la monarquía, cuando se unifica el reino, ya mediante el reinado de rey David, bueno, Saúl anteriormente, David, Salomón. Así que estaremos viendo ya este segundo tema, segundo estudio, donde empezaremos en el capítulo 2 del versículo 10 en adelante. Estaremos abordando temas hasta el capítulo 10 al 29. Este estudio va a andar súper rápido porque aquí va a mostrar solo aspectos históricos. Entonces empezamos en el nombre del Señor Jesús. Como resultado entonces de las acciones sabias que David realizó siguiendo los consejos del profeta Natán, su dinastía se mantuvo intacta, protegida bajo la mano poderosa de Dios. Las posibilidades de que se cumpliera la promesa divina que aparece en 2 de Samuel, capítulo 7, acerca del reino eterno de Israel, se veían más brillantes que nunca bajo la mano sabia de Salomón. El pueblo alcanzó su etapa cumbre. En un corto periodo de solo 40 años experimentó la era más gloriosa que el mundo haya visto. Una etapa el cual desapareció y fue hollada y lamentada amargamente por millones de judíos, cosa que se repite aún hasta hoy. Recordemos siempre los judíos, ¿cierto? Añoran que vuelva ese periodo de tiempo donde su nación fue tan floreciente. Entonces, como primero vemos del 10 al 12 la dinastía davídica. Primero, el capítulo 2 del 10 al 11 nos va a mostrar, ¿cierto?, la muerte del rey David. Llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, dice ahí, ¿cierto? Entonces, a pesar de que David ya dormía con sus padres, la estabilidad de su dinastía continuó con Salomón. En total, David reinó 40 años, ¿cierto? Ayer veíamos eso, que el reinado de David fue 40 años, que fueron 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Porque recordemos, antes que David tomara la ciudad Jebusea, que es conocida como la ciudad de Jerusalén, se llamaba la ciudad Jebusea y por lo tanto no era no estaba conquistada ya en las conquistas que eh, realizaron los israelitas por medio de, primeramente, cierto, por este juez llamado Josué y por los demás jueces, sino que esta ciudad Jebusea, que estaba construida alrededor con murallas, fue conquistada por el rey David. Entonces David reina 40 años, que son 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Coronación de Salomón, capítulo 2, verso 12. Desde el día de su coronación, en el año 976 a.C., Salomón mostró un espíritu de paz y buena voluntad y deseo que el pueblo progresara o prosperara. La gloria de David la heredó el nuevo rey y la bendición de Dios definitivamente reposaba sobre él. El pueblo fue testigo orgulloso de la actuación de su líder. El monarca reflejaba al máximo la gloria del hombre y fue considerado muy en alto por los propios extraños, esto debido a que amaba a Dios
al Dios de su padre y porque el Señor cumplió en él la promesa hecha a David, ¿cierto? Y esto lo podemos ver reflejado en el libro de las crónicas. También recordemos que ayer estuvimos viendo, también en el estudio de ayer, que el libro Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes y la Primera y Segunda de Crónica van a hablar de todo este periodo monárquico, este periodo, ¿cierto?, que va a fluctuar después de los jueces y que duraría, ¿cierto?, hasta el exilio babilónico. Entonces, Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 17, 7:15, del 7 al 15, dice, por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil detrás de mis ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo de Israel. Y he estado contigo en todo cuanto tú has andado, y he cortado todos tus enemigos delante de ti, y te haré un gran hombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mí, el pueblo de Israel, y lo he planeado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad, ni lo consumirán más como antes, desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo de Israel, más humillaré a todos los enemigos, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Cuando en tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino, hablándole allí, cierto, a, a David de su hijo Salomón. Entonces, primero de Crónica 29, 23, 25 nos da la idea del poder absoluto de Salomón. Por otro lado, ¿cierto? Eh, allí vemos en primera de Crónica, en el capítulo 29, ¿cierto? Porque también hay otro libro que es histórico, capítulo 29, del 23 al 25. Dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y bendijo todo Israel, y todos los príncipes poderosos, y los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de Israel, y le dio gloria en su reino, cual ningún rey lo tuvo antes, ni en él en Israel. O sea, no hubo un rey más poderoso o más grande con tanto poder como el rey Salomón. Entonces, ahí Crónica nos da idea del poder absoluto que obtuvo Salomón. Por otro lado, Primera de Reyes 2:12 se refiere al trono de Salomón como el trono de David, mientras que en Crónica 29:23 se refiere como el trono del Señor. Es interesante notar que el relato de Reyes en la historia desde el punto de vista humano, mientras en Crónica nos da el punto de vista divino. Eso que debemos tenerlo en cuenta cuando leemos uno o de los dos libros. Entonces, en Reyes nos va a relatar, ¿cierto?, la historia del punto de vista humano. Ya por eso dice que el trono de David. Y en Crónica nos va a decir el trono, ¿cierto? Va a hablar sobre el trono del Señor, dándole, ¿cierto?, un carácter ya más no humano, sino más espiritual, del punto de vista divino. Entonces, como conclusión aquí podemos ver a quien Dios pone, nadie lo quita. La purga hecha por Salomón, habla el 12:3. Esto es importante porque muchas veces se teme, ¿cierto? Alguien cuando tiene un cargo, yo he visto, lamentablemente lo digo, muy lamentablemente, pastores que sienten que les van a quitar su puesto y andan como viendo enemigos en todos lados, diciendo, yo sé que hablan mal de mí, yo sé que quieren destituirme, yo sé que se quieren levantar a otro en mi lugar, y andan siempre con ese miedo absurdo. Deberían confiar, si Dios los ha colocado ahí, son inamovibles. Sin duda, nadie los va a poder mover porque lo que Dios pone, ¿no es cierto?, nadie lo quita. Así es. Y así lo podemos ver aquí por Salomón. Vieron que su hermano mayor, ¿cierto? Él quería proclamarse rey
y eso lo vimos ayer en el estudio de ayer, y no pudo porque, aunque le era por derecho propio, ¿cierto? Como mayor, Salomón era el que Dios había designado para ser el rey. Entonces, a Salomón solo le faltaba entender algunos detalles para afianzar el trono. Algunos eruditos bíblicos han criticado las siguientes acciones de Salomón considerándolas ventajosas, destinadas a lograr avance en su reino. Se ha dicho que Salomón usó los consejos de su padre para erigirse en el verdugo divino con objeto de eliminar sistemáticamente a sus enemigos. Otros han dicho que estas opciones se deben a que era aún muy joven, posiblemente de 20 años, cuando obtuvo cierto reinado, inexperto o maduro. Es necesario explicar algunos detalles que nos permiten entender entonces mejor el pasaje. En primer lugar, Salomón fue el sucesor escogido por Dios para reinar. En aquellos tiempos el rey era la ley en su reino. Es cierto que en la historia humana se han habido más lo absurdo de la autoridad que en el que se puede contar, pero aquí Salomón tomó su papel de rey seriamente, considerando que era un seguidor de Dios y no de sí mismo. En segundo lugar, su padre David le recomendó ser hombre y le dijo que arreglara los asuntos que ensombrecían o manchaban al pueblo de Dios. Por último, Salomón conocía bien los mandamientos divinos y sabía que no debía permitir que el pecado de otros acarreara el juicio de Dios sobre toda la nación. Y él necesitaba reafirmar y garantizar el éxito en su trono y su dinastía davídica. La persistencia de Adonías, ¿cierto? Que era el otro príncipe. Nos habla el capítulo 2 del 13 al 15. Acordémonos que este príncipe se lleva una gran vergüenza por ya haberse sentido ganador y se va a celebrar, ¿cierto? Y después le duele a pesar de que su padre había dado el trono a Salomón. Entonces, Adonía, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Y él respondió, sí, es en paz. Enseguida dijo una palabra, tengo que decirte. Y ella dijo, di. Y dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinase, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano. Ahora, porque Jehová era suyo. Ahora que yo tengo una petición, no me la niegues. Y ella dijo, habla. Entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón sobre él, no te lo podrá negar para que me dé a Abisag, tsunamita, por mujer. Recordemos que esta mujer o esta muchacha fue la doncella que llevaron a David su padre cuando estaba anciano, porque tenía frío para que tuviera ahí, cierto, qué sé yo, una compañía femenina y le diera calor. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Ya, entonces ahí hubo 4 personas a las que llegó el día de dar cuenta. En los casos de Adonía y Joab, ellos tomaron la iniciativa para su ruina. En los casos de Abitar y Simael, Salomón fue quien tomó la iniciativa. Recuerde que el tema de este libro es la tragedia del pecado. En el episodio de Adonía vemos que la semilla del mal había germinado en su corazón desde el día que trató de apoderarse del trono. Adonías reitera su amargura al declarar a Betsabé, tú sabes que el reino era mío, así como propio de él, o sea, como decir, sabes que lo que ocurrió fue como una injusticia, lo siento como una injusticia, y que todo Israel había puesto su rostro para que yo reinara, eso dice en el verso 15. Recordemos que Adonía ya se había ya se había atado a los cuernos del altar pensando que Salomón lo iba a matar, pero fue el perdonado. Y aún así, cierto, vuelve ahí esa semilla, ese rencor. A veces, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Cuando Dios nos los coloca en el lugar que nosotros queremos, ¿cierto? Pensamos que ese lugar nos correspondía por derecho propio y nos aceptamos que no era la voluntad de Dios. Me acuerdo en una ocasión también con referente a lo que yo digo sobre el pastorado y todo eso, porque lo toman así como un reino, me parece, como ser rey, pues ser pastor es como igual a rey, una cosa así, porque muchos lo desean. Y cuando ocurre en las iglesias esta tragedia de que muere el pastor anciano, y entonces los que quedan unos posibles pastores.
todos se creen posibles pastores, todos se creen que pueden estar ahí, ya ahora es mío, es mío, es mío. Y toca que le toca a otra persona que nadie pensaba que iba a ser pastor. Y quedan ahí, no, es que se equivocaron, es que yo debía haber sido, porque tengo más cualidades, yo sé tocar la guitarra, el acordeón, el teclado, yo sé coordinar, yo sé predicar, yo visito a los enfermos, y representamos toda esa eh, cualidades, ¿cierto? Que debiéramos tener porque somos hijos de Dios simplemente, no porque necesitemos tenerlas para liderar un cargo. Es absurdo pensar en que un hijo de Dios tenga que hacer algo por un puesto. Yo creo que eso sería lo más engañoso en un cristiano. El cristiano tiene que ser cristiano las 24 horas del día, a todo terreno, sin o con cargo. Si puede hacerlo sin cargo, ¿cuánto más lo hará con cargo? Pero aquel que no lo hace porque no le dan un cargo, cuando no tenga cargo, o sea, no hace nada. Entonces, pensemos en que el trabajo que Dios nos pide hacer no es un sistema de que se va a requerir un cargo fundamental. Lo tenemos que hacer por amor y por amor a Dios, ¿cierto? Por amor a Él que nos amó primero. Ese es, tiene que ser nuestra postura como cristianos, nosotros tomando en cuenta la lección del libro y cómo Adonías, cierto, pensaba que era mérito propio de él ser rey. O sea, la gente, el pueblo, y tú sabes que el reino era mío y que toda la gente me pedía a mí, diciendo, entonces no importaba la voluntad de Dios, para él no importaba mucho la voluntad de Dios. Entonces, esa raíz de amargura que acarrea con él, ¿cierto? Esta suerte de ahora querer casarse con esta muchacha para hacer una ofensa, más que nada, porque como era una muchacha entregada al rey David, ¿cierto? De alguna manera él planeaba quizás algo, pero aquí para tristeza de él, ¿cierto? El rey Salomón decreta su sentencia y lo manda a matar, aunque se veamos duro y esto en un tema que nosotros no conocemos porque no podemos juzgarlo por nuestro tiempo. En aquel tiempo las leyes y los estatutos se regían de esa manera y era su cultura. Nosotros tenemos que mirarlos como espectadores y sacar, ¿cierto?, alguna buena enseñanza de aquello. Entonces, con respecto a la petición de Adonías que habla el 16 al 25, el rebelde nunca se arrepintió y justo cuando pensaba en ir a acosar la protección de Salomón, ¿cierto? Que ya Salomón lo había perdonado, especialmente porque hizo su petición a través de la reina madre a quien Salomón amaba. Adonías hizo un intento más para apoderarse psicológicamente del trono. Para ello pidió la mano de la bella virgen Abisac, una joven que había pertenecido al harén del rey David. Para el ojo inexperto esta solicitud parece inocente y justa, pero tenemos que entender el pensamiento oriental. Desear la mujer o alguna cosa de un enemigo significaba desear la posición del mismo. Salomón conocía bien esto y lo consideró como una traición. Por ello, el lector se sorprende cuando ve que la petición hecha a través de Bersabé fue la que ocasionó la condena a muerte de Adonía. Al general Benaía se le dio la tarea de ejecutarlo por orden de Salomón. Claro, es su cultura, la cultura de ellos tomaba eso de que tomar la mujer de un enemigo, tomar la mujer de alguien, ¿cierto? Era como tomar sus posesiones. Entonces, basado en eso, claramente había una traición, o sea, quería demostrar, bueno, no pude ser rey, pero yo poseo todo lo que mi enemigo o el rey poseyó, por decirlo así. Después va a hablar sobre la expulsión de Abiatar. Habiendo terminado con Adonías, Salomón inmediatamente llamaba al sacerdote Abiatar. Recordemos que el sacerdote Abiatar era quien estaba, cierto, de acuerdo con el príncipe Adonías para que fuese rey y a su presencia para emitir su juicio. El rey consideraba su alianza con Adonías digna de muerte, pero por su posición de levita y la relación que había tenido con su padre, le concedió la vida con la condición de que dejara el sacerdocio para siempre. Así se cumplió lo del profeta Samuel, ¿cierto? Que está en 1 Samuel 27, 36, donde dice que nunca más fungiría como sacerdote los descendientes de Eli. Con él ya no habrían más descendientes de Eli, ¿cierto? Para el sacerdocio, que era lo que Dios le había dicho a Samuel. Ahora con respecto al 28 y 36, la muerte de Joab.
Otro hombre que había conspirado con Adonías fue Joab. Tanto oyó la noticia de Abiatar, supo que le tocaba a su turno por haber asesinado a los servidores de David. Esto está en 2 Samuel 3:27. Él también se asió o se ató a los cuernos del altar de bronce y pidió misericordia. Aunque sabía que no era inocente, el altar era un refugio que se podía usar cuando un hombre mataba a otro en forma accidental, no para aquellos que cometían homicidio deliberado. Esto lo habla el Éxodo 21, 13, 14. Otra vez venía, eh, otra vez Vanía fue el verdugo de Joab. La familia de Joab no fue totalmente deshonrada porque permitieron que se le diera sepultura en su propia tierra. Así como Salomón borró la culpa de la sangre sobre Israel, la barrera de las bendiciones que Dios deseaba derramar sobre su pueblo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Todo pecado será juzgado. El juicio de Simei nos habla el verso 36-46. Para terminar la purga entonces y cumplir la voluntad de David, Salomón mandó a llamar a Simei. Le dio orden de mudarse a Jerusalén y lo puso en arresto domiciliario por el resto de su vida. De esta manera le impediría tramar contra el trono junto contra la tribu de Benjamín. Recordemos que los benjaminitas, cierto, estaban muy enojados con David porque el reino les correspondía a ellos por linaje, por el rey Saúl. Entonces había problemas allí eh, eh, antes mencionados por el rey David a Salomón con cuanto a estos personajes y el personaje Simei. ¿Ya? Además perdió todas las propiedades en todas partes de su reino, su poderío y sus asociaciones pasadas. Pero como algunos hombres de negocio que piensan primero en su inversión y después de las consecuencias, decidió salir de la ciudad para reclamar a 2 siervos que se le escaparon. O sea, se le escaparon 2 siervos, él dijo, no los voy a buscar, y estaba con arresto domiciliario, o sea, él no podía salir de Jerusalén. Esta acción fue la que selló su sentencia a muerte. En conclusión, todos los conspiradores del complot para derrocar a David fueron eliminados. Habían pensado que podían recibir favores, posición de hostilidad y reconocimiento por la alianza que tenían con Adonías. Por eso que ellos estaban muy contentos de que Adonías fuera el próximo rey, porque así ya, cierto, no recibirían el pago de sus pecados o de sus malas acciones. Pero tuvieron un mal líder y malos motivos. Siempre debemos considerar y conocer nuestros motivos personales antes de hacer alianzas con otros, como consejo para nosotros. Entonces, analicemos los motivos antes de actuar. Eso es lo que nos invita a reflexionar este capítulo. Antes de algo importante que debemos comprender es acerca de los cuernos del altar. Es que esta ley fue creada para ayudar a los que eran acusados de asesinato imprudencial. Solo el rey tenía la autoridad para decidir el castigo. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy? ¿Acaso nos recuerda la gracia de Dios? Sí, esto nos recuerda la gracia de Dios, ¿cierto? Pedir misericordia. Nunca podremos clamar inocencia ante la ley de Dios porque no somos inocentes, pero aún, aunque seamos culpables, Dios nos mira con amor y pudiendo castigar nuestro pecado, ¿cierto? Él nos perdona. La clave no está en nuestra capacidad de correr ante la presencia de Dios cuando caemos en pecado, sino en el sincero deseo de humillarnos ante Él y de arrepentirnos por completo de nuestra desobediencia. Tengamos cuidado de no ser los que se arrepienten solo cuando el pecado sale a la luz, ya cuando a mí me pillaron, nos pillaron, ¿cierto?, en algo malo, entonces, Señor, perdóname, y qué vergüenza, y trágame tierra. No, también tenemos que ser, ¿cierto?, humillarnos a Dios cuando nadie sabe quizás la acción o el pensamiento que nosotros hemos tenido, decirle, Señor, trabaja en esta área conmigo, no puedo solo, ayúdame. Debemos analizar y saber y actuar como cristianos. Sabemos que tenemos defectos y estamos en medio de situaciones. Por lo tanto, debemos ser sinceros con Dios y no solamente cuando nos vean, sino en la intimidad, y cuando estamos yo y el Señor, usted y el Señor. Ahí sea honesta o honesto con el Señor y cuéntele de sus fallas, sabiendo de que Él es un Dios amoroso, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que nos trata de enseñar el libro, con todas estas lecciones, ¿cierto?, que ocurrieron
hace más de 3.000 años atrás, con estos personajes, bueno, ahora nos está enseñando a nosotros cómo debemos comportarnos, siendo personas, cristianos, que seamos con un corazón genuino y con un arrepentimiento, ¿cierto? Que sea genuino de corazón. Entendiendo que nuestras ofensas es primero contra el Hijo de Dios, que nos amó hasta la muerte. Y una muerte de cruz, dice Pablo en Filipenses 2, 1 al 11. Ahora, con respecto a la sabiduría de Salomón, lo que habla el capítulo 3 al 4:34. Hemos llegado al punto clave que se explica la bendición que Israel recibió. Se dice que el pueblo era tan, se dice que un pueblo es tan sabio o necio como su líder. ¿Cuánta verdad hay en eso? Bueno, Israel lo tendría que experimentar. La sabiduría de Dios a través de su rey, el énfasis es que se da las acciones salomónicas, es para mostrar que Salomón fue un hombre de Dios. Su sabiduría se manifestó en su habilidad para administrar, militarizar y engrandecer el reino. El capítulo 3.1 nos va a hablar de una boda de motivos políticos. En este pasaje vemos como la primera incongruencia en el relato. Primero que empieza a debilitar las relaciones entre Salomón y Dios. En los primeros dos versículos del capítulo 3, el libro dice que el rey tomó una acción incorrecta ante Dios, pero políticamente aceptable de acuerdo a las costumbres orientales. Revisamos, ¿cierto? El capítulo 3.1 dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, el rey de Egipto, y tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar la casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos porque no había casa edificada en el nombre de Jehová hasta aquellos tiempos, dice. Entonces, en este pasaje vemos perdón, ya hablamos sobre eso, la primera incongruencia del relato. El libro dice que el rey tomó una acción incorrecta ante Dios, pero políticamente aceptable de acuerdo a las costumbres orientales. Decidió desposarse con la hija de Faraón para incrementar su poder. No obstante, uno de los primeros mandamientos dados por Dios antes de entrar a la tierra prometida fue la prohibición de casarse con hijas de reinos paganos. Esto fue un grave error de Salomón, ya antes de asumir el trono se había casado con Naama, de los amonitas, quien fue la madre de Roboam. ¿Ya? Estos matrimonios con pagana significaban la introducción segura de dioses ajenos, que hablaba el Deuteronomio 31:16. Sobre la adoración de los lugares altos, lo que habla el capítulo 3, del 2 al 4. Aun con estos detalles mencionados, Salomón todavía tenía mucho amor por Jehová y mucha pasión por servirlo. En los versículos 3 y 4 menciona los 1000 holocaustos que presentó al Señor. Desde que Israel ocupó la tierra de Canaán, el pueblo acostumbraba a adorar en lugares altos. Algunos de ellos tal vez habían sido usados por los moradores de Canaán anteriormente. Deuteronomio 7:5 dice que el pueblo le estaba prohibido usarlo. Aún así, porque amaban a Dios, Salomón llevó su ofrenda a Gabón, porque era el lugar oficial de adoración. Esta ciudad se encontraba a 10 kilómetros noroeste de Jerusalén. Anteriormente fue la capital del rey Saúl. Es importante notar el uso de los lugares presentaba un peligro de la adoración pura a Dios, porque originalmente eran para oración a los dioses ajenos, el acto más detestado por el Señor. Posteriormente llegaron a ser sinónimos de abominación a causa de la ruina del reino. Los lugares altos están relacionados con las amenazas y el juicio. El sueño que va a tener Salomón habla el capítulo 3, del 3 al 4. Salomón ya estaba en su tercer año de reinado y deseando estar cerca de Dios, durmió en Gabón y Dios le apareció en sueño. El idioma hebreo no nos aclara si fue una visión o fue una epifanía. La revelación de los dioses durante un sueño a un nuevo rey era una costumbre que otras naciones consideraban como algo que autentificaba, ¿cierto?, lo divino llamado al rey al trono. Para el pueblo de Israel esto tampoco era algo anormal, ya que Dios se revelaba constantemente a los reyes y profetas.
Salomón fue el último rey de Israel que tuvo este privilegio, la promesa de Dios. Pide lo que quieras. Fue hecha para estimular la fe de Salomón. Entonces, con comparación con Mateo 21:22, Marcos 6:22 y Juan 14:13, ¿acaso la palabra de Dios no es igual para nosotros? Revisemos un poco para que veamos también que también esa promesa, pide lo que quieras, también es para nosotros. Y ahí es donde tenemos que tener, ¿cierto?, el cuidado nosotros para pedir, porque tenemos que ver como Salomón, ¿cierto?, saber pedir. Salomón pide algo maravilloso, que después decanta con todo lo que conocemos. El 21-22 de Mateo dice así: y todo lo que pidieses en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Ya? Ahora San Marcos, en el capítulo 6, 6:22, dice lo siguiente. Capítulo 6, verso 22. Y entrando la hija Herodina danzó y agradó a Herodes y todos los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. También vemos una correlación allí. Y por último vemos Juan 14, 13. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Haciendo lo que nosotros también, ¿cierto? Como esa epifanía o ese sueño de Salomón que tuvo, ¿cierto? También para nosotros, la palabra de Dios también es igual para nosotros. Dios entonces se revela a través de su palabra para estimular nuestra fe. La petición sabia de Salomón ahora la vamos a ver reflejada en el capítulo 3, versos 6 al 9. Salomón tuvo no solo el privilegio más grande de la vida al hablar con Dios, sino que también el poder pedir cualquier cosa. Verdaderamente este fue un sueño hecho realidad. Tal vez Salomón se sentía muy joven, inexperto y profundamente agradecido y humillado por la grandeza de su Dios. ¿Cierto? El verso 7 dice: ahora pues Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí, a tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Entonces se humilla, ¿cierto? Se humilla ante la grandeza de Dios y dice: yo soy joven y no sé cómo hacerlo muy bien. Entonces ahí ya empezamos a ver cosas clave, ¿cierto? Que debemos imitar. No llegar y decir yo sé hacerlo, yo voy a hacerlo bien, así que no se preocupen. No, no sabemos y necesitamos la ayuda de Dios. Por ello decidió entonces hacer una petición muy especial y adecuada. Vemos que todavía tenía sus prioridades bienes, ¿cierto? Centradas en Dios, estaban bien todavía sus prioridades, centradas en Dios. Salomón aquí mostró un profundo sentido de responsabilidad y madurez, solicitar un corazón entendido para juzgar al pueblo. ¿Cierto? Habla el verso 9. Da pues a tu siervo el corazón entendido para juzgar al pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Le dice allí Salomón, ¿cierto? A Dios. Necesitaba un corazón sensible, comprensivo e inteligente. No fue una petición egoísta para agradarse a sí mismo, sino para el bienestar de todo el pueblo. Consideremos eso, mis hermanos, consideremos estas palabras nosotros cuando le pedimos al Señor, o a usted, mi amado pastor, que puede estar viendo, cuando usted le pide al Señor, pídale estas cosas que Salomón pidió para poder administrar el pueblo de Dios. Pida cosas para el pueblo de Dios, no para usted, para el pueblo de Dios. Porque de esa manera, cierto, mostramos nuestro interés por las cosas de Dios, porque sabemos que somos administradores y que todo es de Él. Salomón recibió entonces una sabiduría de servicio a los propósitos de Dios, mientras mantuviera esa perspectiva. Podía aplicarla correctamente a la vida moral y ética. Asimismo, podía expresarla en su conducta y en el temor
y reverencia a Dios. Pues estas manifestaciones provienen de una actitud de corazón y mente que expresa en equidad y moral. La recompensa que Dios da, ¿cierto? Habla el verso 10, 15 del 3. Dios complacido, le complació, se ha complacido de que Salomón no pidiera riqueza, dominio sobre sus enemigos y larga vida. Lo recompensó dándole incondicionalmente las dos primeras cosas como no había ningún otro rey sobre la faz de la tierra. La última dependencia es totalmente de Salomón, ¿cierto? Va a hablar el verso 10 y dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no me pediste la vida de tus enemigos, ni que te demandase para ti inteligencia, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y aquí te he hecho conforme a tu palabra, y aquí te he dado un corazón sabio, tanto, eh, tanto que no ha habido antes ni otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos estos días. Entonces, la última dependía totalmente de Salomón en el verso 14, ¿cierto? Y si anduviera en mis caminos, le dice, y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Esa última promesa dependía solamente del rey. Si anduvieras, ¿cierto?, en mis caminos y guardando mis estatutos, yo alargaré tus días. Tal vez por eso Salomón solo llegó a cumplir 60 años de vida, ¿cierto? Porque sabemos que después el desenlace igual no, tuvo un episodio de caída fuerte de Salomón que veremos más adelante. Entonces pensemos, Salomón comprendió de que Dios era supremo gobernante de la historia humana y que a él le tocaba hacer el trabajo más importante en la historia de su pueblo. Por lo tanto, le pidió a Dios que fuera su guía y consejero. Entonces, piensa usted, ¿qué es de su trabajo o ministerio? Usted también puede y debe pedirle sabiduría a Dios y de todo lo que se desempeña. Y si se la da, si se la pide, pero debemos pedir que Él nos revele lo que quiere que hagamos. Entonces meditemos, ¿cierto? Y apliquemos esto en nuestra vida. Esto garantiza no solo un buen comienzo, sino que también un buen final. La administración de Salomón, el incidente entre las prostitutas, demostró sin lugar a duda que Salomón había recibido un corazón sensible y un don de Dios, a la vez atestigua de lo que un ciudadano común podía esperar del monarca. Aún las prostitutas tenían acceso a la presencia del rey. Los eruditos estiman que en los días de David y en Salomón la corte contaban aproximadamente con 5.600 oficiales. El capítulo 4 detalla el sistema de administración de Salomón muy similar a la del rey David, con 11 miembros en el gabinete. La organización de los distritos. La prosperidad del reino se define en tres formas. Primero, por la cantidad de habitantes, las comunidades de todo, la paz que gozaban gracias al poder militar que desarrolló Salomón. Finalmente se atribuyen a Salomón 3.000 proverbios y 1.005 cantos o himnos. Asimismo, la fama de Salomón llegó a extenderse más allá de sus fronteras. Sobre el templo y la gloria de Salomón, que va a hablar el capítulo 5.1 al 10.29, la preparación del templo, habla el capítulo 5.1.18, la fama y gloria de Israel incrementó aún más. Iniciaba los planes de construcción del templo. Por fin, después de 400 años de espera, el pueblo recibe luz verde de parte de Dios para lograr el sueño de todo hebreo, hacer un templo. Qué mejor forma de demostrarle el cariño y gratitud a Dios, ¿cierto? Lo que ellos sentían. Irán, rey de Tiro, glorificó a Dios cuando oyó la petición de Salomón de que le consiguiera todo el cedro y los hombres que pudieran zampar el proyecto. La edificación del templo y el palacio, capítulo 6, 1, 10, 14, 38. Este capítulo nos da detalles importantes del templo que son realmente impresionantes, ya que el Dios de Israel era grande y poderoso. ¿Y cómo justificarían hacer un templo humilde y sencillo para el Rey del Universo? Tenía que ser maravilloso.
Tan grandioso era el proyecto que requirió ayuda de materiales de otras naciones. La tecnología para realizar cada detalle vino de todas partes del mundo conocido. Además, contenía elementos más preciados como el oro, símbolos de gloria, esplendor, pureza, así como la de la mejor madera de cedro. La construcción del edificio prominente en la capital sería símbolo de honor de la deidad nacional. Dios moraba en su pueblo como autoridad máxima de la nación. Dios visita a Salomón, capítulo 6, 11 al 13. Dios visitó a Salomón otra vez para recordarle la condición principal del trato. Si anduviese en mi estatuto y en mi decreto, sintió la importancia de que el corazón esté por encima de las obras. Dios mira entonces, Dios no mira las obras, sino el corazón. Y eso es lo que nos da a entender o nos enseña este capítulo. La construcción del Palacio Real, capítulo 7, del 1 al 12. El autor indica escasos 12 versículos a la construcción del palacio. El proyecto duró 13 años. Algunos eruditos comentan que la razón principal de construirlo fue para su esposa, la hija del faraón, para que ella viviera allí, ya que no pertenecía al pueblo ni a la fe hebrea y no podían vivir cerca del templo porque podía contaminarlo. Este es un ejemplo del alto costo del pecado. Esto a su vez originó altos impuestos para pagar la burocracia y los proyectos de edificación, mismos que posteriormente fueron la causa de que la nación cayera en la bancarrota y se dividiera. Que más adelante, ¿cierto? Vamos a ver también eso de la división del reino. La dedicación del templo, capítulo 8, 1 al 11. 7 años y medio tardó la construcción del gran templo de Dios. Y el siguiente capítulo nos da todo lo de y testimonio de una dedicación como nunca antes había hecho. Se hizo el traslado del arca, cada versículos 1 al 9, y la preciosa presencia de Dios permaneció en una nube, versos 10, 11. Qué escena más impresionante y poderosa fue la que ocurrió en el lugar. Qué emoción, qué gozo, qué gloria. Sin duda nosotros hubiésemos querido estar allí alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue la culminación entonces y cumbre de la obra de Salomón. La oración de Salomón, capítulo 8, del 2 al 61. Inspirada por aquella visión indescriptible, el rey declaró a su pueblo la grandeza de Dios por medio de una oración de 31 versículos. En ella apela al pueblo para que sea pues perfecto vuestro corazón para Jehová vuestro Dios. Verso 61. El gran sacrificio de Salomón, capítulo 8, 62 al 66. Concluyó la celebración con un gran sacrificio, el más grande y costoso de la historia. Difícil calcular si nos basamos en el sistema monetario actual. La sangre de tantos animales se calcula que fue más de 100.000 litros y se requirió el esfuerzo de más de 100 sacerdotes que trabajaron en un promedio de 15 a 20 horas durante ceremonias. Todo eso fue algo único y nuevo que el pueblo de Israel hizo para Dios. Si el templo hubiese sobrevivido hasta nuestros días, sin duda sería una de las maravillas más grandes del mundo. El pacto de Dios con Salomón, capítulo 9, 1 al 28. Llegamos a los versículos clave del libro de los reyes, el eje del relato. La cima de la montaña, en el lugar donde Salomón podía haber subido más alto o podía caer de la gracia de Dios. Esta visión fue similar a Jafaón, fue la última que Salomón vería. Asimismo, fue la última advertencia que Jehová le dio. Una profecía literal de lo que ocurriría si el pueblo se pecara, ¿cierto? Eso ya entrando en el capítulo 1, capítulo 9, perdón, del 1 al 28. Dios no estaba impresionado con la obra de los hombres o con la creatividad y la audacia que realizaban grandes proyectos. Dios no deseaba ver que el pueblo confiaba en su poderío militar o en su riqueza. Deseaba ver la dependencia total en él. De lo contrario, esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, ¿cierto? Le dice el verso 8. Dice el 8. Y esta casa que está en estima, cualquiera que pasará por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿y por qué han hecho Jehová
¿Y por qué ha hecho así Jehová y esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios y que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos. Los adoraron y les sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Ya anunciando cierto Dios, ya preveía que en el futuro el pueblo se iría, se desviaría. ¿Cuántas veces también en nosotros pasa lo mismo? A veces cuando nuestra dependencia no está totalmente anclada a la voluntad de Dios, nos va a pasar lo mismo. Muchas veces creemos que nuestras acciones como hombres son las que agradan a Dios. Es que yo le construí una iglesia hermosa, es que yo hice unas bancas preciosas, es que yo hice una escenografía que es divina, es que yo tallé todo esto para Dios. Pero Dios no se impresiona de eso. Dios nos impresiona con mi talento, porque Él me lo dio, Él es el creador de todo, y si yo hago algo, es por Él, porque Él lo propone en mí, no porque sea yo capaz, sino que Él me da la capacidad. Por lo tanto, ¿Él qué quería demostrarle? Sí, me alegra que ustedes me hagan una casa hermosa, lujos y todo esto que se quiera, pero más yo quiero que su corazón sea mío, que ustedes no se vayan tras dioses ajenos, sino que sean fieles. No importa que no haya casa linda, no importa, porque al final será para la risa todo esto cuando la gente vea impresionados por el templo, pero más digan, ¿cierto? Y sea una burla de que ahora ellos, ¿cierto?, han desechado a este Dios tan grande. Que eso no nos pasa a nosotros, mis queridos hermanos. Como otro punto, entonces, fama, riqueza y sabiduría de Salomón, dice el verso 10 en adelante del capítulo 9, o del capítulo 10, del 1 al 29, el autor menciona que la reina de Saba, ¿cierto? O de Arabia, lo que hoy es Yemen, deseaba probar la sabiduría de Salomón y su fama y había llegado a todos los reinos, habían llegado todos de los reinos circunvecinos. Esto nos dice que la importancia en nuestro testimonio ante los demás cuando andamos en obediencia de Dios. Aquí, bueno, no había Facebook, no había nada, todo era cierto de boca en boca. Y ya la fama se había dispersado por todos lados y todo el mundo y todos lados querían a conocer a este rey tan sabio. Y es por eso, cierto, que esta reina de Saba, que era una reina que dicen que era muy hermosa y todo eso, va a conocer a Salomón para con ver su sabiduría y así hacerle preguntas también. Entonces Salomón fue un ejemplo a las naciones de lo que se puede lograr en fama y riqueza y sabiduría, posiciones, alcance geográfico y poder así aceptarnos a la voluntad y a la guía del Dios poderoso. Eso es lo que nos muestra Salomón. O sea, de la mano de Dios podemos conseguir todo esto. La riqueza mencionada acerca de las 25 toneladas anuales de oro que Salomón recibía de salario no es nada comparado a la riqueza con contar con la presencia de Dios. Entonces, ¿cuánto más para la vida personal y familiar de cada uno de nosotros? Sin embargo, el relato pone toda la atención en Salomón cuando es Dios el autor de todo y, lo que y de todo lo que el rey recibía, ¿cierto? Era Dios atrás de todo. Entonces, pensemos, el alcance de la sabiduría de Salomón no es que llegó a la perfección total, absoluta en todos los aspectos de la vida, pero sí cubría una amplia gama, en especial el aspecto judicial y el gobernar prudentemente en lo civil, en lo secular y religioso. Este hecho de que Salomón cometiera errores serios, aún después de recibir el don de Dios, nos dice que lo que poseía no lo hacía que todas sus decisiones fueran sabias. Salomón seguía siendo un hombre con todas sus debilidades. Su naturaleza humana y pecaminosa igual a nosotros. Si dejaba que su amor a Jehová se enfriara, toda la sabiduría del mundo no evitaría caer en el pecado y recibir las consecuencias. Entonces, no es la sabiduría, sino el amor incondicional a Dios el que nos guarda del pecado y de sus consecuencias. Eso debemos aprenderlo y grabarlo dentro de nuestro corazón. Ese es para hoy día el estudio, mis hermanos, deseando que el Señor de paz les guíe, ¿cierto? Deseando que el Señor les prospere y les dé también sabiduría, así como a Salomón. Saludamos a mis hermanos
que están ahí junto conmigo, mi hermano Juan Luis, mi hermano Samuel, saludos, dice mi hermano Samuel, saludos, mi hermano Juan Luis, oye, hace tiempo que no te veía, Juanito, ¿qué es de tu vida? Oye, un día por ahí, pégame una llamadita para que conversemos, te extraño, mi hermano querido, mi hermano Juan Luis, un hermano muy, muy querido mío, que yo conocí desde niño, tendría yo, de edad, no sé, como 16 años, y yo viví en su casa, él me recibió allá en Constitución y me dio trabajo. En ese tiempo yo era ayudante de él, pues en la construcción. Ahí trabajábamos con el hermano Juanito, ¿cierto? Ahí íbamos a la iglesia también. Él tenía un teclado, ¿cierto? Y me pasaba su teclado con audífonos para que yo ensayara en las noches ahí. No aprendí, no aprendí mucho, ¿sabes? Ahora espero saber un poco más. Pues hermano Juanito, bonitos recuerdos de usted, de su esposa, ¿cierto? De su familia, y siempre van a estar en mi corazón, sin duda, siempre hermano Juanito está en mi corazón. Mi hermano Elías también me saluda, dice saludos, mi hermano Samuel Valdés, saludos, mi hermano Elías, un abrazo grande para usted, para su esposa, para su familia en Chillán, que Dios les bendiga su gran ministerio que Dios también ha puesto en ustedes, como adoran, alaban al Señor y también, ¿cierto?, con la palabra y todos sus programas que están ahí, mis hermanos transmitiendo en las noches, ¿cierto? En las noches, cuando usted se sienta ahí aburrido y solo, busque las programaciones y va a encontrar ahí a nuestros hermanos que están predicando, que están cantando, que están orando y trabajando la obra del Señor. Así que el Señor le bendiga, mi hermano Elías, que el Señor le llene de bendiciones, como usted dice, ánimo en el Señor, ánimo, ya que queda poco, nuestro Señor llega, nuestro Rey viene y que nos pide, ¿cierto?, haciendo lo que Él nos dejó haciendo. Que no llegue y digamos, bueno, Señor, es que yo pensé que tú todavía no venías y entonces pensé que había tiempo todavía para ponerme las pilas. No, que el Señor nos pide, ¿cierto?, trabajando como hormiguita y produciendo, para que digamos, Señor, mira el talento que tú me diste, esto es lo que lo he podido multiplicar. Esto es lo que he podido yo entregarte ahora. La palabra de Dios tiene algo muy lindo que nos enseña de distintas perspectivas, ¿cierto? La vida y cómo caminar. Y eso es lo que debemos ir aprendiendo, debemos ir desarrollando poco a poco, ir conociendo un poco más a este Dios lleno de amor y de misericordia, a este Dios que nos entrega de su palabra para darnos a conocer sus atributos. Yo estos días subí también algo de Isaías 58, del capítulo 3 al 10, me parece que era, en donde habla sobre el ayuno y habla una referencia en que Dios no le gusta, ¿cierto?, el ayuno, Él prefiere un corazón humilde, Él prefiere en que yo comparta mi pan con el desposeído, en el que yo comparta mis ropas con el que no tiene. Eso es lo que agrada a Dios, no este ritual que hagamos la cadena de oración y de ayuno y sacamos textos de un lado y de otro para respaldar eso. Y decimos, no, es que Jesús les dijo que sale con oración y ayuno este demonio, este espíritu. Entonces, Dios no tiene poder, Jesús no tiene poder. Hay que ir a la oración y ayuno para que resulten las cosas. No, mis hermanos, no nos engañemos. Dios tiene poder. Lo demás tenemos que estudiarlo porque hay mucha glosa que está inmersa y también en el texto, porque hay traducciones que no son. No, recuerden que la Biblia que nosotros leímos, y nosotros los protestantes tenemos, cierto, la Reina Valera como tradición ya la Reina Valera, pero la Reina Valera es de 1960 nomás, no es del año 1, ni del año 10, ni del año de Pablo. En el año de Pablo no había la Reina Valera, no existía la Reina Valera, es una revisión muy después, una traducción nomás. Pero la verdadera Biblia, la verdadera palabra de Dios, ¿cierto? Nadie la tiene, nos acercamos, los textos se aproximan. Es por eso que debemos indagar, por eso que debemos pedir al Espíritu Santo, ¿ya? Porque también ha sido manipulada por hombres durante la historia. Recordemos que la traducción, por ejemplo, Reina Valera, yo no quiero con esto dejar mal la Reina Valera, no es un tipo de traducción, pero viene de la Vulgata y la Biblia Vulgata es una traducción católica que viene posteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿qué leían los primeros cristianos que leían? Leían la Septuaginta, la Biblia de los 70. Nosotros, muchos cristianos no tienen ni idea de que existen esas Biblias, no tienen ni idea.
y cuando se topan con ella y las quieren leer, su autoridad eclesiástica le dicen, no, porque esas Biblias mienten, esas Biblias son del diablo, no, esas Biblias dicen otra cosa. Y no es que digan otra cosa, sino que la traducción, ¿cierto?, es la que se hace mejor porque hay más estudios arqueológicos. No es lo mismo traducir en el año de la pera, por decirlo así, que traducir ahora, que hay más tecnología, que hay nuevos hallazgos. Recordemos, mismo se encuentran rollos en Qumran en el año 1947. Se encuentra el rollo de Isaías y se encuentra casi todo el Antiguo Testamento, ahí, en Qumran, en el año 1947. Entonces, del año 1947 en adelante, hay una investigación muy seria ya para ver y revisar las nuevas traducciones. Y estas entonces son las nuevas traducciones que tenemos incorporadas, ya que por eso encontramos diferente la Reina Valera. Muy diferente porque viene de, de una traducción que usaban el papado, usaba la Iglesia Católica. Yo con esto no quiero desprestigiar una ni la otra, pero cuando vamos a la palabra de Dios y a una buena exégesis, nosotros, nuestro deber como cristianos, viviendo 3000 años después de la historia, ya es tener varias Biblias y compararlas, varias traducciones. Y de esa manera usted se va a comprender mejor lo que quiere decir. Porque hay traducciones que son más poéticas, que están dirigidas a un sector, a un público, y otras que están más estructuradas al modo de estudio, que van a trabajar más la palabra. Recordemos, la palabra hebrea es una palabra que contiene, como le dijera yo, no es como nuestra palabra en castellano, que una palabra significa muchas cosas. Para los hebreos no, la palabra es como sólida. Por ejemplo, el Shema, o Shema Israel, Adonai uno es. ¿Qué significa traducido? Oye Israel, Shema es oye, pero en el oye en nosotros, ¿qué es oye? Yo le digo a alguien en la calle, oye, ya es cierto como un llamado de atención, ¿qué? Me escucha, o sea, oye de oír. También puedo hablar con otro y decirle, oye hermano, ¿sabes tú? Y se está refiriendo como a una persona como usted. Entonces, hay varios significados del oye. ¿A qué se está refiriendo el Shema? Entonces, en el lenguaje propio hebreo, el Shema representaba hacer, oír y actuar. Escucha y hace. Era como un mandamiento, era como una acción. Pero esa no se la va a traducir la Reina Valera ni otras Biblias. Eso tiene que ir a los textos antiguos y a otros textos especializados en la raíz para lograr comprender. Y de esa manera, ya eh, cuando vemos eso, bueno, primero nos damos cuenta de nuestra gran ignorancia y le pedimos al Señor y decimos, Señor, ten misericordia, porque en realidad nada sé y me falta mucho. Entonces, yo creo que ese, mis hermanos, sin ofender a nadie, es el camino. Y no aferrarnos, ¿cierto?, a una traducción y que esta es la verdad, y esta es la verdad, y esta es la verdad. Porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que hablamos. Tratamos y hablamos y predicamos incluso, y estamos hablando lo que otro repitió y lo que el otro dijo. Pero no vamos a las fuentes, no estudiamos, no hacemos, no involucramos tiempo en decir y realmente esto, ¿qué se quiere decir? Voy a tomar un diccionario, voy a tomar quizás otro texto para comparar un estudio, algo que haya hecho, no sé, un connotado quizás teólogo importante, para tener una opinión diferente. Tengo que usar lo que se llama una crítica literaria para ver, ¿cierto?, qué es lo que se está tratando de hablar, el tiempo, la forma, si hay poesía, si hay una emoción, tanta cosa que uno desconoce, mis hermanos. Entonces no es llegar y, como decíamos en el campo, abrir la comemote y lanzar para afuera, porque hacemos daño, decimos, no, es que lo que pasa es que Dios está enojado porque nadie ayuna, entonces hay que ayunar, hay que ayunar, hay que ayunar. ¿De qué sirve eso? Si nuestra acción y nuestro corazón no ha cambiado, si nosotros por dentro seguimos podridos, si nos mandamos 10 ayunos, 20 ayunos en el mes y salimos para afuera de la puerta y le pegamos la pata al perro, llegamos a la casa y le decimos a la señora, ya estoy harto, no quiero esta comida, a mí no me gusta esta comida, yo quiero otra comida, mira cómo está aquí, mira cómo está acá, pasa el cabro chico, quédense callados, yo de acá. Muchas veces pasa eso en nuestros hogares y en hogares cristianos, en donde el cristiano no representa lo que representa en el púlpito. O sea, salen para el púlpito, hasta la voz les cambió. Cuando ya están en el púlpito, dicen ustedes que yo soy hermanos, y hablan así medio raro.
y como que son otros, y como que despegan, y como que usan las mismas frases repetidas, no pueden ser auténticos, no pueden hablar como hablan en la calle o como hablan con el cotidiano, porque no les sale, porque tienen que imitar a otros, están actuando con un papel. Lo que Pablo criticaba, la hipocresía, era imitar a otro. El hipócrita era representar a otro, y esto lo hacían en los coliseos, en Roma. Interpretaban a otros, así, hacían como una guerra ficticia y se ponían unas máscaras así, y se hacía como que era el que peleaba, el gladiador, y el otro interpretaban, y esa era una obra hipócrita. Muchas veces hacemos eso, somos sinceros. Y nos gusta poner condiciones y que la gente que quiera, cierto, llegar a Dios, entonces tiene que cumplir una serie de requisitos. No, tiene que tener ayuno de oración, tiene que vestirse de acuerdo, ¿cierto?, a lo establecido, no puede predicar sin corbata, no puede ir a predicar solo sin preguntarle al pastor, al obispo, al diácono, al parrochico de la iglesia, no, tiene que ser un conducto regular porque Dios se enoja, que Dios es orden, dicen ellos. No han entendido el Evangelio, no han entendido nada del Evangelio, se han quedado solamente en el tipo y sombra. No han querido despertar en decir, hoy es una necesidad que usted y yo prediquemos el amor de Cristo, que le digamos al pecador, que le digamos a la persona que estaba igual o está igual que nosotros, que Cristo salva, que Cristo redime, que Cristo llevó nuestras culpas en la cruz y que hoy está dispuesto a recibirte con brazos abiertos, sin importar tu condición, sin importar lo que tú seas, porque Él te ama, porque Él es tu creador. El proceso de cambio vendrá de la mano de Él, pero no de la mano mía. Yo no te puedo cambiar. Yo no te puedo decir, hazlo así, hazlo acá, porque también soy un proyecto de cambio, hasta cuando el Señor me lleve. Por eso, mis hermanos, acerquemos la mirada al texto, a la palabra de Dios, y no a la emoción, ni a las bonitas palabras, ni a la bonita forma, ni a la traducción. Dice Pablo que hablar en lengua, ¿cierto? Que hable en lengua, que lo hable, pero no es lo primordial. Prefiero, dice la profecía, porque con ella es la que no, nos enseña. Usemos entonces la profecía que hay en la palabra, ¿ya? Para que ella sea edificante en nuestra vida y para que nuestras vidas tengan un cambio y una luz, para que el mundo nos vea como la esperanza, ¿cierto?, de que ellos también pueden llegar a Cristo como nosotros llegamos. Pero muchas veces quedamos tanto que desear que al final, ¿para qué ser como este? Mira cómo son estos otros. No los pase eso, mis hermanos. Salomón llegaba a su fama y su sabiduría porque era justo, porque aplicó la justicia, pero esa justicia venía de él, no venía de Dios. Él le pidió a Dios, yo quiero justicia, yo quiero sabiduría, Señor. Por lo tanto, nosotros aprendamos a pedir sabiduría, pero con humildad. ¿Y para qué? Para el bienestar de los demás, no el propio. Así que bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, mi hermano Cristian Collillo. Hace tiempo, Cristiancito, todavía te estoy esperando. Está aquí tu polera, mi chiquillo, aún esperándote. Todavía está de febrero, está la polera. Al final, cuando llegues tú, quizás la polera no te haga ni buena. Cristiancito, un abrazo para ti, mi hermano querido, donde quiera que estés, que el Señor te bendiga. Que el Señor sea con ustedes, mi hermano. Yo los dejo porque, se me pasó la hora 7:30, tengo que irme a clases, tengo 20 por las 8, tengo que entrar al instituto, ya, y me voy a estudiar otro ratito. Así que bendiciones, un abrazo, que Dios les guarde, que el Señor, ¿cierto?, sea con ustedes todo el resto de semana y que el Dios de paz te guarde y te bendiga. Bendiciones y nos vemos, mis hermanos.